Hay mucho que Sí, decir al yo, respecto. a ver, ¿qué te parece, Miguel, si tal vez tu lectura pudiera representar, conjuntamente con la explicación, las respuestas a cualquiera de las preguntas que nosotros podamos hacerte previamente, de manera sucinta, ¿no? Eh, Ujú. no sé si alguien tiene alguna pregunta en relación a este sutta. Yo tengo, pero quisiera saber si alguien más tiene alguna pregunta para... No, no sé qué te parece la propuesta o preferías tú leer. Lo podemos hacer de esa forma. Sin embargo, yo tenía pensado no solamente leerlo, sino expander un poquito, dar un poquito de preámbulo y tal vez ahí, entre eso y la lectura y el comentario, tal vez se contesten algunas de las preguntas. Por eso me gustaría que lo hiciéramos después de la lectura. Creo que sería más práctico, ¿no? Ah, bueno, Porque perfecto. de otra forma, si se hace la pregunta, si nos vamos por las preguntas, no hay ningún problema. Nos vamos por ahí, pero entonces es una sesión más bien de preguntas y respuestas, ¿no? Bien, bien, está bien, Sí, está bien, está porque bien así. la cuestión es esta, que yo quiero darles información, es que hay puntos informativos que son, creo yo, cruciales, muy importantes, y pues lo que se está grabando la sesión, esto es muy útil porque pueden hacer referencia a ellos más adelante, y posteriormente puede haber preguntas que podemos abordar por correo electrónico o en la siguiente sesión, ¿no? Perfecto. Eh, bueno, aquí hay varias cosas. Una forma de empezar, pensé yo, ah, es importante eh, tener la noción de que la, la doctrina del Buda se caracteriza por ciertos aspectos que son bastante únicos o particulares en relación con otros sistemas de entrenamiento espiritual o con otras religiones, ¿no? Entonces, cabe señalar y puntualizar que algunos de estos aspectos, tal vez no es una lista exhaustiva, pero sí en reflexión es algo que es muy evidente. Una de las cuestiones principales en cuanto a la doctrina del Buda es que es una doctrina causal. Entonces, ese es un aspecto predominante, eh, importantísimo, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, otro aspecto es que es una doctrina de 100% esfuerzo, ¿sí? El opuesto es que sería una doctrina que depende de la gracia externa, de una deidad o de un poder o de lo que sea, ¿no? Y el Buda dice no, es una doctrina que es dependiente 100% del esfuerzo del practicante, ¿no? Otro aspecto que es muy distintivo es, por ejemplo, es una doctrina que hace mucho énfasis en la atención, ¿sí? Es decir, constantemente nos está pidiendo que pongamos atención, que desarrollemos la atención, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente, en esta corta lista, otro aspecto que resalta eh, mm, estelarmente es que es una doctrina de entendimiento. Es decir, lo que enseña es un mapa, una fórmula que no es necesariamente de, en sí de procedimiento, sino que es una doctrina de entendimiento, ¿no? Entonces, esos son los aspectos muy generales, ¿no? Repito, es una doctrina causal, es una doctrina que fomenta el esfuerzo y la atención, y es una doctrina que básicamente lo que pretende es que la mente tenga un cierto entendimiento. Bueno, habiendo dicho eso, ¿por qué lo digo? Lo digo porque este sutta que vamos a estudiar, el Anguttara 1061,
es uno de los más importantes, considero yo, que puede haber en el canon. Y es, nuevamente, la estructura del sutta es una estructura causal, que es lo que estoy diciendo, ¿no? Eso tiene el sello distintivo del Buda en el sentido de que explica todo un andamiaje en términos de causa y efecto, ¿no? Entonces, su doctrina es causal, eh, son causas que dependen de ciertas condiciones para que se den o no se den, y en eso se basa la exposición en este sutta y en otros suttas que son muy importantes. Por cierto, vale la pena hacer la nota. eh, este es uno de los suttas absolutamente de los más importantes en el canon, sobre todo para un practicante, para nosotros que practicamos el Dhamma, es fundamental entender este sutta, aprenderlo, manejarlo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Junto con otros dos suttas. De hecho, hay una concatenación que no es explícita, pero cuando uno lee mucho el canon, se da uno cuenta de que hay una concatenación entre este sutta, el Anguttara, eh, libro de los 10, número 61, y el Mahanidana Sutta, que es el sutta que trata sobre el origen dependiente de los fenómenos, o el origen dependiente del sufrimiento, si ustedes quieren. Y finalmente, el tercer sutta es el llamado Upanisa Sutta, o también llamado el sutta del origen dependiente trascendental o trascendente. Entonces, la concatenación de esos tres es la expresión total, podríamos decir, del Dhamma, del Buda, ¿no? Y ahora, ya que empezamos con este Anguttara 1061, pues creo que entonces eso nos obliga, si vamos a hablar de él, nos obliga entonces en la siguiente sesión a hablar del Mahanidana y posteriormente concluir con la serie de tres suttas, con el Upanisa Sutta. Entonces, y bueno, cuando lleguemos a esa conclusión, ustedes se darán cuenta de todo ese andamiaje global que abarca todo el Dhamma, toda la doctrina del Buda, ¿no? Bien, entonces, aquí, por ejemplo, este primer sutta habla acerca del sufrimiento eh, y básicamente, perdón, habla acerca de la ignorancia y uno, es una expresión particular del origen de la ignorancia. Existen otras expresiones más clásicas. Por ejemplo, en Majjhima 9, por ejemplo, el Buda establece que el origen de la ignorancia son las asava, las corrupciones, ¿sí? La corrupción del deseo sensorial, la corrupción de la existencia o propiamente de los deseos de existencia y de no existencia, y finalmente la corrupción de la ignorancia misma. Entonces, esa es la causa del sufrimiento. Sabemos también, de ordinario, se dice cuando se le pregunta a uno así, pues si la pregunta es directa, sencilla, si se pregunta a uno cuál es la causa del sufrimiento, las dos respuestas típicas son o la causa del sufrimiento es el deseo, se contesta, ¿no? O otros contestarán la causa del sufrimiento es la ignorancia. Las dos son correctas, desde luego. Y de hecho, la respuesta que da el Buda en Majjhima 9 incluye a las dos, porque cuando decimos la causa del sufrimiento son las corrupciones, estamos ya incluyendo tanto el deseo de satisfacción sensorial como el deseo de existencia y de no existencia y la ignorancia misma, ¿no? Entonces, es la respuesta más general, más inclusiva y más completa. Sin embargo,
aquí, y hasta ahí todo está bien. Pero aquí este sutta es muy curioso porque da una respuesta un poco diferente. De hecho, el sutta que vamos a leer aborda la ignorancia en términos de su nutrimento. El Buda lo llama, el Buda hace la pregunta, ¿cuál es el nutrimento? Es decir, lo que da alimento a la ignorancia, ¿no? No habla, no habla precisamente de causa, o habla de causa, pero lo frasea de esa forma, ¿sí? En términos del nutrimento. Y esta forma de hacer las cosas no es algo nuevo para el Buda. Ya el Buda en otros suttas habla de que todos los seres eh, subsisten gracias al nutrimento y distingue 4 tipos de nutrimento fundamentales para la subsistencia y sostén de los diversos seres en los diversos órdenes, diciendo que existen, estos 4 son el nutrimento material, es decir, la comida material, el contacto, la abolición y la conciencia. Bueno, y eso es todo un área gigantesca para explorar, pero bien, simplemente para recalcarles que no es algo extraño que el Buda en este sutta particular hable del nutrimento de la ignorancia. Entonces ya hay referencias a esa forma de abordar las cosas por parte del Buda. Entonces voy a proceder a, a leer el sutta, lo vamos a ir leyendo y posteriormente comentamos. Entonces, vamos a ver. Ah, compartir. Bien, ahí estamos. Ahora quiero hacerlo un poco más grande. Aquí, pero aquí está. Aquí está. Bien, el sutta dice, Bhikkhus, se ha dicho, el primer punto de la ignorancia, Bhikkhus, no es discernible, para que uno pueda decir, antes de esto la ignorancia no estaba y a partir de esto llegó a ser. Sin embargo, esto sí es discernible, Vicus. La ignorancia está condicionada, tiene un origen específico. Yo declaro, Vicus, que la ignorancia tiene su nutrimento y no está sin su nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus, el nutrimento de la ignorancia? Los 5 impedimentos debe ser la respuesta. Yo declaro, Vicus, que los 5 impedimentos también tienen su nutrimento y no están sin nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus, el nutrimento de los 5 impedimentos? Las 3 formas de mala conducta, mental, verbal y corporal, debe ser la respuesta. Yo declaro, Vicus, que los 5 impedimentos, perdón, que las 3 formas, que los 5 impedimentos también tienen su nutrimento y no están sin nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus, el nutrimento de los 5 impedimentos? Las 3 formas de mala conducta, ya lo dije. Yo declaro, Vicus, que las 3 formas de mala conducta también tienen su nutrimento y no están sin nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus, el nutrimento de las 3 formas de mala conducta? La falta de restricción de las facultades sensoriales debe ser la respuesta. Eh, Perdón. Aquí, es que me está estorbando aquí esta pantalla. No me deja maniobrar. Permíteme. Ah, Entonces, la falta de restricción, eh, la falta de restricción de las facultades sensoriales también tiene su nutrimento y no está sin nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus, el nutrimento de la falta de restricción de las facultades sensoriales? La falta de la atención plena con comprensión clara, sati sampajaña. Debe ser la respuesta. Yo declaro, Vicus, que la falta de la atención plena con comprensión clara también tiene su nutrimento y no está sin su nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus, el nutrimento de la falta de atención plena con comprensión clara? La consideración inapropiada, ayoniso manasikara, debe ser la respuesta. Yo declaro, Vicus, que la consideración inapropiada también tiene su nutrimento y no está sin nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus? El nutrimento de la consideración inapropiada, la carencia de fe, osada, que se traduce también como confianza, convicción razonada.
debe ser la respuesta. Yo declaro, Vicus, que la carencia de fe también tiene su nutrimento y no está sin nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus, el nutrimento de la carencia de fe? El hecho de no escuchar el verdadero Dhamma debe ser la respuesta. Yo declaro, Vicus, que el hecho de no escuchar el verdadero Dhamma también tiene su nutrimento y no está sin nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus, el nutrimento del hecho de no escuchar el verdadero Dhamma? El hecho de no asociarse con buenas personas debe ser la respuesta. Y después el sutta continúa diciendo, así, Vicus, cuando el hecho de no asociarse con buenas personas se consuma también el hecho de no escuchar el verdadero Dhamma. Cuando se consume el hecho de no escuchar el verdadero Dhamma, se consuma también la carencia de fe. Cuando se consuma la carencia de fe, se consuma también la consideración inapropiada. Cuando se consuma la consideración inapropiada, se consuma también la falta de la atención plena con comprensión clara. Cuando se consuma la falta de atención plena con comprensión clara, se consuma también la falta de restricción de las facultades sensoriales. Cuando se consuma la falta de restricción de las facultades sensoriales, se consuman también las tres formas de mala conducta. Cuando se consuman las tres formas de mala conducta, se consuman también los 5 impedimentos. Cuando se consuman los 5 impedimentos, se consuma también la ignorancia. Este es el nutrimento de la ignorancia, Vicus. Esta es su consumación. Al igual, Vicus, que cuando una copiosa lluvia cae sobre la montaña, el agua corre hacia abajo por las pendientes, llenando primero las fisuras de la montaña, sus grietas y hendeduras, y cuando éstas rebosan, se llenan luego los pequeños charcos, y cuando estos rebosan, llenan los estanques más grandes, los cuales cuando rebosan llegan a los pequeños ríos, y cuando estos rebosan, llenan a los ríos grandes, para que finalmente estos grandes ríos rebosantes llenen el mar, el gran océano, siendo esto el nutrimento del gran océano y su consumación. De la misma manera, Vicus, cuando el hecho de no asociarse con personas, con buenas personas se consuma también el hecho de no escuchar el verdadero Dhamma, y así sucesivamente, cuando se consuman los 5 impedimentos, se consuma también la ignorancia. Este es el nutrimento de la ignorancia, Vicus, esta es su consumación. Yo declaro, Vicus, que el verdadero conocimiento y la liberación tienen su nutrimento y no están sin su nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus, el nutrimento del verdadero conocimiento y la liberación? Los 7 factores de la iluminación debe ser la respuesta. Yo declaro, Vicus, que los 7 factores de la iluminación también tienen su nutrimento y no están sin nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus, el nutrimento de los 7 factores de la iluminación? Los 4 fundamentos de la atención debe ser la respuesta. Yo declaro, Vicus, que los 4 fundamentos de la atención también tienen su nutrimento y no están sin nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus, el nutrimento de los 4 fundamentos de la atención? Las 3 formas de buena conducta, mental, verbal y corporal, debe ser la respuesta. Yo declaro, Vicus, que las 3 formas de buena conducta también tienen su nutrimento y no están sin nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus, el nutrimento de las 3 formas de buena conducta? El control de las facultades sensoriales debe ser la respuesta. Yo declaro, Vicus, que el control de las facultades sensoriales también tiene su nutrimento y no está sin su nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus, el nutrimento del control de las facultades sensoriales? La atención plena con comprensión clara debe ser la respuesta. Yo declaro, Vicus, que la atención plena con comprensión clara también tiene su nutrimento y no está sin nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus, el nutrimento de la atención plena con comprensión clara? La consideración apropiada, o también se traduce como la atención propiamente dirigida, debe ser la respuesta. Aquí voy a hacer un paréntesis, simplemente como definición, porque tal vez es uno de los términos más oscuros en el sutta, que es yoniso manasikara, la consideración apropiada. También se traduce como consideración o atención propiamente dirigida. En ese sentido, ¿a qué se refiere? Se refiere que a uno dirige su atención en cierta forma. Uno de los aspectos de Yoniso Manasikara es precisamente la dirección de la atención a los fenómenos desde el punto de vista causal. Es decir, de hecho, Yoniso Manasikara en Pali,
La palabra yoniso viene de la palabra yoni, que quiere decir matriz, como en matriz materna, es decir, el origen. Entonces, aquí propiamente debe traducirse, se puede traducir literalmente como la atención que va al origen de las cosas. Es decir, nuevamente lo que decía yo inicialmente, es el aspecto causal de la enseñanza del Buda. Uno siempre debe preguntarse, bueno, ¿y cuál es la causa de esto? ¿Cuál es la causa de lo otro? ¿Sí? Todo en términos de causa. Entonces, la atención propiamente dirigida es la atención dirigida a las causas de los fenómenos, por una parte. Pero por otra parte, Yoniso Manasikara también es lo que es la consideración eh, sabia de los fenómenos. Y esa consideración es precisamente el opuesto de la consideración no sabia. Y la consideración no sabia consiste precisamente en considerar los fenómenos que son eh, temporales como permanentes. Los fenómenos que son intrínsecamente sufrimiento los considera uno como no sufrimiento, y los fenómenos que son últimamente impersonales, uno los considera como un yo, se apropia uno de ellos como lo mío, y o lo racionaliza como su ser o nuestro ser. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, la consideración inapropiada es la consideración inapropiada de las tres características de la existencia. Y finalmente, como corolario, otro aspecto de la consideración inapropiada, pero ese es un aspecto más particular, es el considerar el cuerpo como algo atractivo. ¿Sí? Bueno, entonces esos son los aspectos que cubren ese término yoniso manasikara, la consideración apropiada, la consideración sabia o la atención propiamente o bien dirigida. Entonces, eso tiene que entenderse bien, porque es algo que es absolutamente fundamental para la práctica. Eso es algo que debe ejercitarse tanto en la vida diaria como en una sesión formal de retiro o de meditación. Bien, habiendo hecho este paréntesis, continúo con el discurso. Eh, Bien, dice el Buda, yo declaro, bhikkhus, que la consideración apropiada también tiene su nutrimento y no está sin nutrimento. ¿Y cuál es, bhikkhus, el nutrimento de la consideración apropiada? La fe debe ser la respuesta. Yo declaro, bhikkhus, que la fe también tiene su nutrimento y no está sin nutrimento. ¿Y cuál es, bhikkhus, el nutrimento de la fe? El hecho de escuchar el verdadero Dhamma debe ser la respuesta. Yo declaro, bhikkhus, que el hecho de escuchar el verdadero Dhamma también tiene su nutrimento y no está sin nutrimento. ¿Y cuál es, Vicus, el nutrimento del hecho de escuchar el verdadero Dhamma? El hecho de asociarse con buenas personas debe ser la respuesta. Así, Vicus, cuando el hecho de asociarse con buenas personas se consuma también el hecho de escuchar el verdadero Dhamma. Cuando se consuma el hecho de escuchar el verdadero Dhamma, se consuma también la fe. Cuando se consuma la fe, se consuma también la consideración apropiada. Cuando se consuma la consideración apropiada, se consuma también la atención plena con comprensión clara. Cuando se consuma la atención plena con comprensión clara, se consuma también la restricción de las facultades sensoriales. Cuando se consuma la restricción de las facultades sensoriales, se consuman también las tres formas de buena conducta. Cuando se consuman las tres formas de buena conducta, se consuman también los cuatro fundamentos de la atención. Cuando se consuman los cuatro fundamentos de la atención, se consuman también los 7 factores de la iluminación. Cuando se consuman los 7 factores de la iluminación, se consuma también el verdadero conocimiento y liberación. Este es el nutrimento del conocimiento verdadero y liberación, Vicus, esta es su consumación. Al igual, Vicus, que cuando una copiosa lluvia cae sobre la montaña, el agua corre hacia abajo por las pendientes, llenando primero las fisuras de la montaña, sus grietas y hendiduras, y cuando éstas rebosan, se llenan luego los pequeños charcos, y cuando estos rebosan, se llenan los estanques más grandes, los cuales cuando rebosan llenan a los pequeños ríos, y cuando estos rebosan llenan a los ríos grandes, para que finalmente estos grandes ríos rebosantes llenen el mar, el gran océano, siendo este el nutrimento del gran océano y su consumación. De la misma manera, Vicus, cuando el hecho de servir y asociarse
con la persona recta se consuma también el hecho de escuchar el verdadero Dhamma. Cuando se consuman los 7 factores de la iluminación, se consuma también el verdadero conocimiento y liberación. Este es el nutrimento del verdadero conocimiento y liberación, bhikkhus. Esta es su consumación. Bien, necesito hacer otro paréntesis ya final con respecto al sutta, porque es otro punto muy importante de reflexión. Dice que el sutta Ah, eh, dice, cuando se consuman las 3 formas de buena conducta, se consuman también los 4 fundamentos de la atención. Pero en este punto, podríamos considerar también que cuando se consuman las 3 formas de buena conducta, entonces se consuma la ausencia de los 5 impedimentos. Es la base de los 5 impedimentos. Y entonces, al no haber 5 impedimentos, eso ya no hay nutrimento para la ignorancia. Y esa es la destrucción de la ignorancia. Ahora, lo que es importante y punto de reflexión es que precisamente, por lo menos en términos de supresión de los 5 impedimentos, la doctrina clásica del Buda puntualiza siempre el esfuerzo, la atención y la concentración correctas. Entonces, cuando, cuando se logra la jhana, ¿sí? Que es la octava rama del noble octuple sendero, se suprimen los impedimentos y entonces se destruye la ignorancia. ¿Sí? Entonces, es un punto que no está mencionado explícitamente en el sutta, pero que vale la pena reflexionar en él. Bien, entonces eso concluye la lectura del sutta y ahora voy a tratar de regresar a la pantalla. Bien. Ya estamos aquí en la pantalla y tenemos suficiente tiempo para, ahora sí, para las preguntas, ya habiendo hecho la lectura. Miguel, Sí. Patti puso unas preguntas en el chat. Ah, ¿hay forma de leerlas? A ver, chat, aquí ya lo veo, sí. Dice, hola, buen día, maestro. Cuando se dice asociarse con buenas personas, dirán los maestros, esa es muy buena pregunta. Aquí, por ejemplo, hay que puntualizar cuando el Buda habla de buenas personas, de asociarse con buenas personas, eh, ese es un sinónimo de personas nobles, ¿sí? O sea, que en un sentido estricto, cabría bien, si fuera posible, asociarse con personas nobles, es decir, personas que han alcanzado una distinción en términos de las vías y los frutos, ¿no? Eh, y esa es una explicación muy, digamos, estricta, por decirlo así. Sin embargo, correctamente, Patti lo menciona correctamente, uno puede considerar que un maestro del Dhamma, ¿sí? Sería una persona digna de asociarse, con la que sería propio asociarse, ¿no? Y eso incluye a maestros, monjes, monjas, novicios, novicias, practicantes laicos, hombres y mujeres, ¿no? Eh, entonces, eso englobaría en forma más general a lo que se refiere al término, pero en un sentido estricto se refiere a personas nobles, ¿no? Bien. Ah, dice, ¿cuál es la diferencia entre Yoniso, Manasikara y Sampayanya? También muy buena pregunta, es fundamental. Yoniso Manasikara precede en la práctica a Sampayanya y ya expliqué que ese Yoniso Manasikara es la forma apropiada de dirigir la atención, ¿sí? Y repito, uno dirige la atención en términos de causalidad, en términos de causa y efecto de los diferentes fenómenos físicos y mentales. Todo lo relacionado
al ámbito de lo condicionado. Y por otra parte, uno atiende a las cosas tal como son, en el sentido de que atiende lo que es transitorio como transitorio y no como permanente, atiende uno a lo que es dukkha como dukkha y no como no dukkha, y uno atiende lo impersonal como impersonal y no como algo que posee un yo, un ego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es Yoniso Manasikara. Y Sampayana es lo que se traduce como comprensión clara. De hecho, el término siempre se combina, generalmente en los suttas, no es un término aislado, siempre va de la mano con sati. Entonces, casi siempre lo escribe uno como sati-sampayana, es decir, atención plena con comprensión clara, ¿no? Entonces, atención plena, ya sabemos muy bien, en términos muy generales, es lo que informa el estado del campo perceptual, es decir, es lo que que nos hace saber qué es lo que hay frente a los sentidos en el momento en que está sucediendo, y por otra parte tiene la función de informarnos qué cosa es decir, el imperativo acerca de qué es lo que debe ser atendido. Entonces, ese es en forma muy básica lo que es sati, atención plena, ¿no? Aunque es una definición muy simplista, hay mucho más que decir, pero en fin, ese es sati. Ahora, sampayana es la consideración, perdón, la comprensión clara. Y la comprensión clara se divide en cuatro aspectos. Uno debe, primero, comprender cuando uno realiza una acción, uno debe comprender la, la intención de lo que se está haciendo o de lo que se va a hacer. eh, Debe haber una comprensión clara del motivo o la intención. Después, el segundo aspecto es el entendimiento de lo que es adecuado con respecto a esa acción, ¿sí? Uno tiene que determinar el entorno, el medio, la adecuación de la acción. En tercero, uno debe comprender claramente el entorno propio en el cual debe ponerse la atención. Y el Buda dice que ese entorno es los cuatro fundamentos de la atención. Y la cuarta parte de la comprensión clara es lo que se llama la comprensión de lo no ilusorio, es decir, de todo aquello que no se asocia con la ignorancia, ¿sí? O con la ofuscación. Entonces, esa es en breve una definición de Sati Sampayana, y la puede uno comparar en términos de que es diferente de Yoniso Manasikara, pero Yoniso Manasikara es precisamente el preámbulo para que pueda establecerse esa atención plena con comprensión clara. Hasta que uno se establezca en atención plena con comprensión clara, uno estará entonces capacitado para realmente restringir las facultades sensoriales. Entonces, la restricción de las facultades sensoriales es una etapa del entrenamiento gradual bastante avanzada, muy avanzada. No es algo que pueda hacerse con una mente ordinaria que está en un ámbito de cotidianidad, porque simplemente no existe la base para eso. Vamos, eh, puede existir en cierta medida si hay suficiente atención, uno puede restringir los sentidos, pero esa restricción sensorial es muy superficial, es débil. ¿Mm? Entonces, es algo que se tiene que salvaguardar. Un practicante serio estaría muy consciente de salvaguardar esa capacidad para restringir los sentidos, ¿no? Y entonces, al estar consciente, uno daría mucha atención al desarrollo de la consideración sabia o la atención propiamente dirigida y la atención plena con comprensión clara, que son las bases para la restricción sensorial. Bien.
La siguiente pregunta, Edgardo, por favor. Sí, bueno, Miguel, son cortas, muy sencillas, así que sí, tengo tres preguntas, pero bueno, Bien, no sé si adelante, adelante. las hago las tres juntas y vemos después si hay alguna otra. En Sí, primer lugar, el primer párrafo me genera, yo sé que de repente no sé si es importante tratarlo por la misma explicación que da, pero dice que el primer punto de ignorancia no es discernible, ¿no? Y a sí, mí esto me genera la siguiente reflexión que tiene que ver con las tesis que solemos escuchar sobre que la naturaleza de la mente original es pura o la naturaleza de la mente original ya contiene impurezas, por eso reconecta. Creo que a mí en lo particular esto para mí es muy interesante porque deja en evidencia de que me da a mí la sensación, es una pregunta, de que no es ni una ni otra tesis es válida, ¿no? De hecho, acá lo dice, no es discernible la condición previa a la ignorancia. Esa es la claro. primera pregunta. La segunda es, los otros 8 párrafos yo traté de asociarlos al óctuple sendero y a ver si están correctamente asociados. El primero lo asocié a Samadhi, el segundo a Sila, perdón, vendría a ser el segundo párrafo, ¿no?, de la hoja. El segundo a Samadhi, el tercero a Sila, el cuarto a Paña, el quinto Samadhi y Paña, no tengo dudas allí. El sexto también tengo dudas, Samadhi y Paña. El séptimo Paña, bueno, el octavo, perdón, Paña. Y el último, Sila y Paña. Quería saber si estaban bien asociados. Y la última es la relación secuencial, porque acá hay una relación secuencial, una relación de dependencia entre un nutrimento y otro. Eso Sí, significa, en términos prácticos, que mientras uno no está dado, el otro no está dado. absolutamente. Entonces, si nosotros comenzáramos, por ejemplo, la recomendación tendría que ser comenzar por el final, tener una... O, comenzar por el principio, Bueno, o el final, según como lo veas, es claro, principio o claro, final, claro, pero lo que es fundamental es la asociación correcta. asociación correcta, Es eso. el punto de partida, ese es el punto de partida del fin del sufrimiento. Vamos a ponerlo de esa forma. Recuerden que en otro contexto, el Buda dice, hay dos condiciones para la eliminación del sufrimiento. Dos condiciones, dice él. La primera es la voz de otro y la segunda es Yoniso Manasikara, la atención propiamente dirigida. Dice, esos son los dos factores fundamentales. Ahora, ¿cuál es la voz de otro? En Pali es Paratogosa. ¿Cuál es la voz de otro? Es precisamente la voz de aquel que transmite el Dhamma, ¿sí? Uno escucha, bueno, en tiempos del Buda era solo escuchar, no había escritura, el Dhamma no estaba plasmado en escritura, era todo transmisión oral, por eso lo dice de esa forma, por eso dice la voz de otro, pero en nuestros tiempos no solamente es la voz de otro, sino lo que uno puede leer también, por ejemplo, o ver en un video, ¿no? Entonces son medios igualmente poderosos y válidos, ¿no? Pero ese es el principio, ¿no? Entonces, la voz de otro es la voz de una buena persona en términos de las palabras del sutta, ¿no? Y es el principio de todo. Y curiosamente, después de la fe, viene Yoniso Manasikara, precisamente, ¿no? Entonces, porque cuando uno escucha de otro, se despierta la fe. Cuando uno escucha el verdadero Dhamma, ¿no? Tal como lo dice el sutta, ¿no? Y es inevitable, la fe se despierta.
si bien puede ser en forma incipiente una mera curiosidad, posteriormente deriva en confianza, ¿no? En convicción, en una convicción razonada, que es una mejor definición de sada, ¿no? Fe no me gusta mucho porque hay una asociación ahí con la cuestión judeocristiana, ¿no? Entonces, confianza o convicción razonada es un poco más cercano a lo que quiere decir el Buda, pero de ahí inmediatamente surge ya lo que uno tiene que hacer propiamente. Ahí es donde la práctica realmente empieza con, con Yoniso Manasikara, con la consideración apropiada, es decir, con dirigir la mente, la atención en forma apropiada. Por eso decía yo al principio, ¿no? Decía yo, los factores que caracterizan la enseñanza del Buda son la causalidad, el esfuerzo y la concentración. Perdón, el esfuerzo y la atención, ¿sí? Y cuando digo eso estoy diciendo básicamente dos cosas: atención propiamente dirigida, Yoniso Manasikara, y atención plena. ¿Sí? Son dos cosas relacionadas, pero se clasifican en forma diferente y efectivamente una es la base de la otra, una es el nutrimento de la otra, ¿no? Bueno, entonces eso con respecto a la secuencia causal que mencionas en la tercera pregunta. Ahora, en cuanto a eso que hiciste es un ejercicio excelente. Ese es un muy buen ejercicio. Y yo lo que quisiera hacer es, tú hiciste el ejercicio y es muy bueno, pero los otros probablemente no lo han hecho. Yo sugiero entonces que, puesto que todos en el grupo tienen el SUTA, vamos a dejar de tarea que van a tener que ver cada uno de esos factores causales y cada uno de ellos asociarlo a los factores del noble óctuple sendero, ¿sí? Para ver cuál de ellos, en su forma de expresión triple, ¿no? Sila, Samadhi y Paña, es decir, moral, cultivo mental y sabiduría. Entonces, esta serie causal de este sutta, analicen cada factor causal en términos de si está más relacionado con Sila, con Samadhi o con Paña. Entonces hagan el ejercicio y bueno, si hay alguna duda, eh, háganmela saber, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, el primer aspecto que mencionas es muy interesante, ¿no? Este no es el único sutta en el que el Buda dice las cosas de esa forma, ¿no? Parafraseando, dice que no hay un principio discernible, eh, un primer punto en donde se origina la ignorancia no es discernible, no es discernible. Sí. Sin embargo, la ignorancia es algo que procede de causas, tiene causas. Y esas causas, lo dice el sutta, son los 5 impedimentos o en otros suttas, las asavas, las corrupciones, ¿no? Entonces, eh, ahora, habías mencionado en ese aspecto, sí, el otro sutta en Anguttara en donde dice, monjes, la mente es intrínsecamente luminosa, pero está manchada por impurezas advenedizas. Entonces, en ese sentido, uno debe considerar que un principio, un principio, un punto inicial de la contaminación de la mente por esas impurezas advenedizas no es discernible. Entonces, de esa forma uno hace concordar el sentido de dos suttas que están en colecciones muy diferentes, es Anguttara Nikaya y Samyutta Nikaya, que hay toda una sección del Samyutta que habla del origen no discernible de la ignorancia, ¿no? Entonces, pero hay que verlo en forma paralela de esa forma, ¿no? Es decir, el hecho de que aún no estemos liberados
quiere decir que somos presa de la ignorancia y ese es un estado de cosas que se ha dado desde hace millones y millones, billones y billones de vidas. No es, simplemente no alcanzaría el ir atrás para poder discernir cuándo se inició esta situación. Ahora, pero la pregunta, por ejemplo, apunta a la idea cultural que tenemos acerca del momento inicial, Sí, porque, a ver, es difícil tratar de comprenderlo porque, como bien dices tú, hay sutas que aparentemente se contradicen, ¿no? Porque en una mente luminosa es una mente formada en el samsara es una mente impedida al mismo tiempo, no, la porque, mente luminosa no está impedida. o sea, Esa es la diferencia. una mente luminosa es una mente no condicionada, Exactamente. o Pero sea que está manchada por impurezas advenedizas. eso significa que la mente luminosa precede a la contaminación. No se puede discernir. Claro, Ese es el punto que quiere hacer el Buda precisamente. Y ya, precisamente en Samyutta Nikaya, en diversos suttas, hace el énfasis que no tiene ningún caso investigar ese punto. ¿Por qué dice él? Porque no es concerniente a los principios de la vida santa. No porque sea incorrecto o intrínsecamente inmoral, incorrecto, equivocado, tratar de discernir eso. No lo pone de esa forma. Simplemente dice, no se ocupen de eso, vicus, porque no es concerniente a los fundamentos de la vida santa. Entonces, básicamente, él lo deja, y hay un apoyo en otro sutta, en otro tiempo del Buda, cuando el famosísimo episodio de cuando están en el bosque, el sutta con los bhikkhus, y levanta las hojas y las pone en su puño y les pregunta cuántas hojas tengo aquí en mi puño comparadas con todas las hojas de los árboles del bosque. Venerable señor, las hojas que tiene usted en el puño son es una cantidad mínima comparada con todas las hojas del bosque. De la misma forma, dice el Buda, lo que yo conozco es como las hojas del bosque, pero las cosas concernientes a los fundamentos de la vida santa son lo que tengo en las manos, ¿no? Y eso es lo que enseño. Entonces, el Buda sabe mucho más y podría enseñar todas estas cosas, pero en su grandísima sabiduría no pierde el tiempo, sino que nos apremia a que practiquemos y nos liberemos. Es su intención primordial, ¿no? Que los seres se liberen del sufrimiento. sí, más que yo creo que en nuestra consideración debería ser que más que no discernible, no es conducente tampoco, ¿no? O Y no sea, es conducente, así claro, es, no tiene así es. sentido. No sé, el No es discernimiento. conducente, Claro. sí, Gracias, Miguel. sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Miguel, Soledad, sí. A hola ver, Miguel, bueno, nada, muchas hola gracias. Soledad, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, Eh, también. en realidad, también, este segundo cadena, en donde el verdadero conocimiento y la liberación, Ah, sí, claro. bueno, es como una segunda cadena. Es Acá una cuando segunda habla, cadena. Ujú. sí, como que nombra cosas, como que habría que encontrarle también cruzamiento con porque en realidad, si están las tres formas de buena conducta en lo uno, está también en lo otro, ¿no? Pero, por ejemplo, los 7 factores de iluminación, los 4 fundamentos, están como el camino que Sí, debemos seguir para la liberación. claro. ¿No? Bueno, entonces aquí también, por ejemplo, los 7 factores de iluminación también estaría unido a los 10 conocimientos de Vipassana. También podría ser. Sí, desde luego, está relacionado con eso. Ahora, ya que lo Sí. mencionas, en esa segunda secuencia causal,
el punto de partida es las 3 formas de buena conducta. Pero ya vimos que para que una persona se establezca en las 3 formas de buena conducta, hay una montaña de prerequisitos. Entonces, una persona que lee ligeramente el sutta dice, pues yo me porto bien, me porto bien mentalmente, me porto bien verbalmente y físicamente, ¿no? No, eso tiene que calificarse en forma muy puntual y estricta, ¿no? Porque cuando se dice esas 3 formas de buena conducta, la definición ya implica que se ha cumplido todos los requisitos de restricción sensorial, de atención plena con comprensión clara y de consideración o atención propiamente dirigida, o consideración sabia o apropiada, ¿no? Entonces, no es tan fácil establecerse en eso. Y no es de sorprendernos que ese es el punto de partida para que se inicie la práctica de los 4 fundamentos de la atención. Y es hasta que uno cumple uno o varios o los 4 fundamentos de la atención cuando uno se establece en la práctica de los 7 factores de la iluminación. Y los 7 factores de la iluminación son propiamente ya la etapa previa a la liberación. Entonces, hasta entonces. Entonces, esto es importantísimo. Por esto estos sutras son tan importantes porque nos centran como practicantes, ¿sí? Nos da a entender que para que se cumplan ciertas cosas hay que llenar los requisitos fundamentales. Primero establecer esto, por eso se llama entrenamiento gradual. Y por cierto, este sutta y los otros que mencioné al principio son aspectos del entrenamiento gradual. Son diferentes formas de decir el entrenamiento gradual, ¿no? Entonces, ese es el énfasis. El entrenamiento gradual es un entrenamiento causal. Vamos a llamarlo de esa forma, a entenderlo de esa forma. Entonces, primero lo primero, segundo lo segundo, tercero lo tercero. Y sin brincarse los factores. Eso es lo importante. Y por eso, ahora bien, cada persona, cada practicante está en un cierto punto de, digamos, de eficiencia, de conocimiento, de capacidad, de tendencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es algo que cada persona tiene que analizar, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, por decir un ejemplo muy sencillo, yo me topo con personas que se dicen practicantes que han estado 20 o 30 años practicando budismo, van a los retiros, etcétera, etcétera, pero todavía toman alcohol, por ejemplo. Entonces, a ver, eh, aquí hay una disonancia, hay algo que no está, que no encaja y que obviamente desestabiliza la práctica de esa persona. O sea, desarrolla unas cosas, pero lo fundamental no está bien establecido, entonces hay problemas. Digo, ese es un ejemplo entre muchos que yo atestiguo, ¿no? En la gente, ¿no? No, hay otra gente que no es que carezcan de moral, pero son muy impacientes. Quisieran, no sé, comerse el mundo de un bocado y acabar lo más pronto posible, ¿no? Sin atender a las causas y sin nutrir a esas causas que se tienen que establecer, ¿no? Y muchas veces eso requiere de mucha paciencia. Otro ejemplo es el primer factor, el factor de inicio, la asociación correcta, ¿sí? Mucha gente, mucho practicante queda muy impedido porque por cuestión de tradición, de costumbre, de hábito, se asocia con personas que no le, que no son conducentes a la disciplina, no son conducentes a la práctica y no fomentan la fe de ninguna forma. Y sin embargo, la gente no puede, le es muy difícil deshacerse de esas asociaciones, ¿no? De esas relaciones. Entonces, por ejemplo, ahí
la persona tiene que tomar conciencia de que tiene que ese es el punto de trabajo. Aunque sea el primer paso, pero el primer paso tiene que darse bien dado, ¿no? Entonces, detalles como ese, ¿no? Tiene Es uno que, que, es que que Miguel, acá, reflexionar. acá sin especificarlo, tiene un peso fundamental Sila. O sea, sin mostrarlo, Sila es el arranque, ¿no? Porque Sila de alguna forma, y fíjate qué curioso, no se menciona específicamente, no por se, eso, por eso, que no no se se menciona, menciona. pero todo lleva a eso, porque en definitiva, si Y no cumplimos básicamente los 5 preceptos, es como que estamos así es, a la así es. deriva. A la deriva completamente. Y es curioso porque, por ejemplo, si tú también analizas otra herramienta que es fundamental, las 5 facultades espirituales, Sila no se menciona. Es fe, esfuerzo, atención plena, concentración y sabiduría. ¿Y dónde está Sila, no? Bueno, es que como en este caso, Sila pervade todo todo el entrenamiento gradual. Hay expresiones, sí hay expresiones del entrenamiento gradual que puntualizan Sila al principio o casi al principio, ¿no? Hay una secuencia que dice, bueno, primero atender a la gratitud, después atender la generosidad. Y una vez que uno se establece en eso, ahora dar atención a Sila. ¿Por qué? Porque inclusive un criminal redomado puede ejercer la generosidad. Sí, es anterior, podríamos decir, pero Sila es el punto de partida. De ninguna forma, y eso también se recalca mucho, los maestros recalcan mucho, Sila no es en sí la liberación, pero es el escalón que permite ascender la escalera hacia la liberación, ¿no? Es fundamental, ¿sí? Entonces, por eso el ejercicio de Edgardo es muy importante, porque en el ejercicio ustedes tendrán que ver en todos estos factores por dónde andará Sila, dónde cae Sila, ¿eh? Esa es una pregunta muy importante que ustedes tendrían que investigar. Y de hecho, hacer ese ejercicio es el segundo factor de la iluminación, investigación del Dhamma. Entonces, investiguen. Lo pueden hacer por escrito, pero yo sugiero que se sienten en una sesión formal de meditación y tomen el primer factor y se pregunten, ¿y aquí Sila en dónde entra? Aquí en dónde entra Samadhi y aquí en dónde entra Paña, ¿no? Y entonces podrán ustedes armar precisamente todos los cofactores de estos factores causales, ¿no? Como ejercicio es muy bueno. Bueno, eh, se nos fue el tiempo, pero fue una sesión creo que muy buena. Y repito, ya que estamos en eso, mi sugerencia es que terminemos todo este andamiaje de tres divisiones causales que son fundamentales. Entonces, en la siguiente sesión, sugiero que estudiemos ya sea el Mahanidana Sutta, que está en Digha Nikaya, que es el sutta sobre el origen dependiente, o más simplemente, en una forma más simple, pueden ustedes recurrir a Majjhima Nikaya número 9, en la sección concerniente exclusivamente al origen dependiente. Entonces vamos a centrarnos en esa parte del Majjhima 9. Creo que ya se los envié en el pasado, les he enviado ese sutta, pero de cualquier forma yo se los voy a reenviar para que lo tengan a la mano y en la siguiente sesión lo analizamos. Y posteriormente, en otra sesión, vamos a concluir con el Upanisa Sutta o el origen dependiente trascendental. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por su atención Gracias, y Miguel. mis mejores deseos. Practiquen duro, hagan esfuerzo.
y que estén muy bien. Muchas gracias, Miguel. Buen descanso. Gracias Gracias. a Hasta todos. luego. Gracias. Gracias.